¿Qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio del Método, episodio número 28, en el cual vamos a hablar junto a un amigo de la casa que ya ha venido un par de veces, que es quien es Mariano Íscaro. Vamos a hablar de un tema muy interesante, nos vamos a meter en la política y en la economía criolla, porque esta semana han pasado varias cosas, un retumbar interesante que se está llevando a cabo en el Ejecutivo, y también vamos a tratar de, Aramo dijo el mosquito, va a analizar Mariano, la cuestión de la economía argentina, el programa económico que está llevando adelante Javier Milei. Pero antes quiero saludarlo. Mariano, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido al método una vez más. Bueno, primero agradecerte, Rafa, buenas noches. Un gusto siempre estar acompañándote, así que espero poder aportar algo. Sumarlo al análisis que habíamos hecho unas semanas atrás. Que fue excelente, dicho sea de paso, a la gente le ha gustado mucho. Bueno, Así que quería empezar un poco cómo está observando el panorama político de la Argentina hoy actualmente, en un escenario en donde hay elecciones legislativas en uno de los lugares más fuertes, que es la provincia de Buenos Aires, dentro de muy poco, en un par de meses. ¿Cómo evaluás todo lo que está pasando ahora? bien. Bueno, mira, el otro día justamente escuchaba la entrevista que hicimos hace unas semanas atrás, con la intención, no, por supuesto, de escucharme a mí mismo, sino de ver si esas palabras habían quedado viejas o no, y cuán certeras habían sido. Y lo primero que me llama la atención es que creo que no quedaron viejas esas palabras. Y el segundo elemento sería que creo que algunos tiempos se aceleraron en estas últimas 2, 3 semanas. ¿Sí? Algo de lo que veníamos hablando, creo que se aceleró. Los tiempos electorales, y creo que estamos en un momento complejo, porque creo que se juntaron dos cuestiones esta semana muy fuertes. Una del plano, que están entrecruzadas, por supuesto, digo, pero una del plano político, lo podríamos separar como del plano político, vinculado al caso de corrupción con la Agencia Nacional de Discapacidad y todo lo que implica. Eh, digamos, revienta una bomba en un contexto donde estamos a 15 días de una elección provincial y a muy poco de una elección ya de carácter nacional, que claramente tendría que estar repercutiendo en el escenario, porque básicamente lo que pasó este fin de semana fue que el propio gobierno no tuvo capacidad ni siquiera de salir a reaccionar como para dar una explicación de lo que había sucedido con la filtración de estos audios, en donde Españolo directamente se autoincriminaba en la entrega de coimas, mencionando directamente a Karina Milei como quien era la cajera de este tipo de maniobras, ¿no? Entonces, la falta de reacción es la primera, digamos, noción de que estamos ante una crisis del gobierno en donde no tiene ni siquiera la capacidad de poner un vocero o de hacer saltar un resorte, que sería otra cuestión básica de cualquier gobierno, ¿no? Los Sí. funcionarios en general en cualquier gobierno actúan de resorte del presidente. Acá la figura de Karina Milei está tan imbrincada en la toma de decisiones del gobierno que no es un resorte que pueden hacer saltar, ¿no? O sea, creo que antes que salte ese resorte, salta el propio gobierno. Eso es una lectura que creo que hago, ¿no? Eso desde el plano político. Entonces estamos en una situación de complejidad cercana a un escenario electoral en donde el gobierno trata de contener lo que considera los puntos fuertes de su gestión, ¿sí? En términos económicos. Y en esa necesidad de sostener un escenario competitivo para las elecciones, está tomando decisiones de política económica que son aberrantes, ¿no? Estamos en una situación retrotrayendo un poco el esquema, ¿no? Decíamos en la entrevista anterior que este año, ¿no? Una vez que hacíamos una caracterización del gobierno de Milei, la primera caracterización del gobierno de Milei era aquella del año 2024, en donde intentó sortear el primer año de gobierno a partir del blanqueo de capitales, ¿sí? Primero con una devaluación, una fuerte devaluación, blanqueo de capitales y rígide por medio, tratando de que lleguen inversiones. Y a partir de su segunda mitad del año pasado en adelante, y sobre todo hasta la actualidad, sosteniendo un tipo de cambio atrasado respecto al resto del mundo, ¿no? Con la complejidad que eso supone para una economía como la Argentina, ¿no? Tener el dólar atrasado, en torno a 1.000 pesos. ¿Eso cómo se sostuvo? Bueno, con un préstamo en el medio, con el FMI. Ese préstamo del FMI le hizo
recalcular la política monetaria generando bandas en donde podría oscilar el dólar entre 1.000 y 1.400 pesos. Lo que sucedió es que el escenario económico llevó, en un principio estuvo en torno a los 1.100 pesos cuando se estableció este esquema monetario, y en las últimas semanas empezó, sobre todo durante el mes de julio, a crecer fuertemente, tocando prácticamente el techo de la banda en torno a los 1.370 pesos, que fue el momento en el que, digamos, ¿qué supone tocar el techo de la banda? Romper el esquema monetario, ¿no? Planteado. Y tener que salir a respaldar ese escenario con fondos de unas reservas del Banco Central que están claramente en rojo. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, el gobierno ¿cómo contuvo? ¿Cómo viene intentando contener esta situación? De dos maneras, en principio. Aumentando la tasa de interés, ¿sí? Esa tasa de interés, ¿cómo habría que leerla? Porque suenan números que uno tendría que cómo poder leerlas. Claro. Hay que leerlas con una tasa de interés real, o sea, contra la expectativa de inflación que se espera para los próximos 12 meses. Si tomamos los datos que provee el propio Banco Central, el relevamiento de expectativa de mercado, para los próximos 12 meses, el Central dice que estaría en torno al 21%. ¿Sí? Y en las licitaciones obligadas a los bancos de la última semana, el gobierno estuvo ofreciendo tasas en torno al 65%. Por lo tanto, si vos tenés una expectativa de inflación de en torno al 20% y ofreces una tasa del 45%, incluso hubo licitaciones muy cortas, por arriba del 65%, estás ofreciendo una tasa de interés real para hacer la bicicleta a los inversores de en torno al 45% anual, una locura, ¿no? En dólares, o sea, no le entra en la cabeza a nadie que eso se pueda sostener en el tiempo. No. ¿Cuál fue el otro esquema que utilizó el gobierno para tratar de generar expectativas de contención del dólar? Fue intervenir en el mercado de futuros del dólar. ¿Sí? Vendiendo dólar futuro en el esquema de la banda como para generar una expectativa a mediano plazo de que eso no se va a mover. Bueno, la verdad es que es muy complejo porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el fondo de aumentar la tasa? Uno diría, no, más allá de tener que pagar más intereses por la tasa. El gran problema de esto para el conjunto de la economía es que a una economía que ya no viene creciendo, le agregás un incremento del costo del financiamiento de toda la actividad privada. ¿Sí? Le cargas más intereses de la deuda al sector público y le aumentás la tasa de interés de toda actividad privada que tenga que financiarse. Por lo tanto, generás una situación de, diríamos, un torniquete monetario que, por un lado, dificulta al sector privado el financiamiento y genera menor actividad económica en consecuencia. Por lo tanto, al bajar el nivel de actividad, lo que se espera es una situación todavía más regresiva para la economía. Y eso es, la verdad, que una situación muy compleja que se avecina, ¿no? Y que el gobierno, lo que no creo que quede claro es cuánto puede sostener este esquema de aumentar tasas de interés y sostener una bicicleta con posibles ganancias en base a la tasa muy por arriba de la expectativa de inflación planteada. ¿Sí? Eso es un poco el escenario. Y estas tasas, las tasas de inflación, las tasas de interés altas, ¿no son una manera indirecta de generar inflación? Y, a ver, la cuestión es que, por supuesto, para sostener el esquema de bicicleta financiera, vos tendrías que tener una tasa de interés positiva contra la expectativa de inflación, ¿no? Claro. De hecho, es lo que viene sosteniendo el gobierno, tasas de interés positivas respecto de la inflación. El tema es que en los últimas semanas salieron a ofrecer para contener esos pesos, ¿sí? Y que no vayan a dólar, que no vayan a comprar dólares, sí. Ofrecieron una tasa de interés a los inversores para que se queden dando vuelta en la bicicleta en pesos, pero que ya empieza a ser incluso desconfiada por los propios inversores, porque cuando la tasa de interés actúa como una zanahoria, ¿no? Vos te quedás dentro de la bicicleta con la expectativa de que esas inversiones se van renovando y en algún momento te salís, convertís esos pesos nuevamente a dólares y ganaste una tasa de interés real en dólares. Bueno, cuando la tasa de interés se vuelve demasiado, la brecha entre la inflación, la expectativa de inflación
y la tasa de interés en este caso el central lo otorga es muy amplia, ya empieza a haber una propia desconfianza de los inversores, porque no es creíble que eso se sostenga en el tiempo. Entonces ya no contenés a los inversores ofreciendo tasas, ¿se entiende? Termina incluso siendo contraproducente contra lo que se pretende buscar, ¿no? Sí, yo te quería decir dos cosas. Por un lado, justamente la charla que tuvimos el otro día. Por un lado, lo político, ¿no? Me estaba acordando de las palabras que vos decías. ¿Cómo llega Milei al poder? ¿Cómo llega Javier Milei el 10 de diciembre? Llegó con un discurso totalmente a contramano de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Totalmente a contramano. El motosierra, esto, lo otro. Y ahora en el medio, ni siquiera 2 años de gobierno, uno se empieza a desayunar todos los negociados de corrupción que hay en el medio. Sí, sí. O sea, la careta duró muy poco. Y de Y, hecho, te interrumpo, Rafa, sí, parte del gobierno, del discurso con el que Milei hoy parece que uno quiere, no es que uno quiera revolver los elementos con los cuales Milei se postuló en su momento, pero él decía que iba a disolver el Banco Central. A ver, que la intervención en política monetaria por parte de los bancos centrales era distorsiva para la economía. Por lo tanto, su postura era la de disolver el Banco Central. Y cuando uno ve los anuncios de la cadena nacional de los últimos días, hace 10 días atrás que hubo una cadena nacional, sale con el presidente del Banco Central y el vicepresidente del Banco Central como laderos en la cadena nacional. O sea, pasaste de un esquema en donde vos decías que ibas a disolver el Banco Central a sostener todo el esquema de política monetaria en base a la intervención. No me imagino un gobierno más intervencionista que este. En la Carta Magna del Banco Central se supone, a ver, yo no soy libertario, digo, tienen que existir bancos centrales, tiene que haber intervención sí, obvio. en la política monetaria del Estado, porque vos tenés que manejar todo el sistema financiero, Sí. en donde el sector privado es mucho más grande que el sector público, y tenés que dar señales correctas para que el desempeño del sector privado tome decisiones. Hoy lo que pasó en la última semana, cuando digamos, un elemento que está haciendo mucho ruido a nivel de los bancos, es esta subida de la tasa de los encajes. ¿Sí? Llevaron la tasa de los encajes bancarios al 50%. ¿Sí? Y obligan a los bancos a que con esos encajes compren títulos de deuda que emite el propio Banco Central. Entonces, la ganancia de los bancos, si vos tenés la mitad, pongámonos en las botas del banco. No voy a defender a los bancos, por supuesto, ¿no? Pero digo, pongámonos en las botas de los bancos. La mitad de la plata, que no es tuya, porque vos manejas plata de otros, no viene de los préstamos que vos haces al propio sector privado, ¿sí? Sino que es un reaseguro que te da el Estado con títulos de deuda. Es una locura. Primero que entorpece cualquier posibilidad, si vos tenés la mitad de la plata como encaje, ¿sí? Para referenciarnos qué hablamos de cuando hablamos de un encaje. El encaje es básicamente la plata que tienen que tener los bancos disponibles en ventanilla, llamémosle, Claro. por si los dueños de la plata, en este caso el sector privado, quienes tienen ahorros en el sector privado, van a retirar esa plata por ventanilla. ¿Sí? Tiene que estar a la vista esa plata. Generalmente los bancos hay un porcentaje de esos encajes que están a la vista y el grueso de la plata está prestada. Claro. Lo sano en una economía capitalista sería que esa plata esté prestada al sector privado para que invierta o para que financie inversión o consumo, lo que fuere. Pero digo, los bancos no manejan plata propia y el grueso de la plata tiene que estar prestada, no tiene que estar a la vista en el banco, arriba del mostrador. ¿Sí? El esquema monetario que plantea en estas últimas semanas Milei es un esquema totalmente distorsivo, intervencionista y distorsivo, en el sentido de que el 50% de la plata que tienen los bancos, que no es de los propios bancos, sino es del sector privado, tiene que estar arriba del mostrador, ¿sí? Y el interés, la tasa pasiva que le paga el Banco Central por tener la plata arriba del mostrador, la pone el propio Estado a través del Banco Central, pagándole intereses siderales, ¿sí? Entonces, hay mucho ruido, incluso le están corriendo el cuerpo, y está habiendo una grave tensión entre el sector financiero, entre los bancos, los dueños de los bancos, y el gobierno, por este esquema que no tiene sentido y que no puede ser continuado
como parte del sistema monetario. Es impensado que vos tengas un 50% de caje de plata a la vista para que un sistema pueda prestar. Imaginemos esto, digo, pongámoslo en estos términos. ¿Cómo pensás que puede haber crédito hipotecario, que un crédito hipotecario es a 5, 10, 20 años, si vos el Banco Central te obliga a que la mitad de la plata la tengas arriba del mostrador? No hay forma, ¿no? No hay forma que un esquema de préstamos para la inversión se sostenga si el 50% de la plata que está en los bancos tiene que estar a la vista arriba del mostrador, como encaje. Y se supone que la ganancia que los bancos tienen que tener no es en base a prestarle plata al Estado. La tienen que... También había algo, porque ese podcast fue muy bueno, que me estaba acordando que vos comentaba que la política monetaria ahora está tocando intereses del capital, de capital privado. El otro día fue la reunión de la CAC, creo que la Cámara de Comercio Argentina, que lleva a cabo, no sé, el Council of America, no me acuerdo qué. Y hay una nota de un periodista que decía que ya hay un cierto malestar bastante alto en algunos sectores, sobre todo del agro. O sea, ya hay varios sectores que originalmente apoyaron a Milei, ya están un poco hinchados de las pelotas. ¿Eso se explica un poco por esta política monetaria recesiva que vos mencionás? Ahí, lo que tenés en paralelo a esto es la situación de que no es... si vos ya tenías una actividad económica planchada, con estos costos de financiamiento todavía la planchás todavía más. Y encima tenés liberalización de las importaciones. Por lo tanto, hoy cualquiera que habite una ciudad y vea el centro de la ciudad y lo que ha proliferado son negocios de importación. Esos negocios de importación, básicamente vos tenés negocios, lo que en los 90 fueron los todos por 2 pesos. Claro. ¿Sí? Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata y uno recorre el centro de la ciudad y lo que ve es que lo único que han proliferado como negocios son negocios de importadoras que venden chucherías importadas por bajo costo. ¿Sí? Es inviable producir en el país con un dólar planchado en torno a los 1.000 pesos, sin acceso al financiamiento, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenés un grave problema para la producción. Está habiendo suspensiones, despidos en buena parte del esquema de la industria, ¿sí? Del agro tampoco está contento porque los costos de la producción se han incrementado en dólares, los precios internacionales no acompañan y tenés una situación en donde la baja de retenciones tampoco compensa eso. Y ya pasó la gruesa. Porque los únicos méritos que había, que estaban dando vuelta, era, por ejemplo, que una empresa canadiense iba a invertir por el RI 20 mil millones de dólares en San Juan. Dale. No, lo que decías vos, Rafa, respecto a esto del esquema de financiero, es que con esas tasas de interés que está pagando el central en títulos públicos que sostienen el esquema de bicicleta financiera, no es una cuestión solo de sostener una bicicleta para los inversores locales o externos que vengan a poner la plata, sino que uno tiene que comparar cualquier actividad económica contra eso. Porque en términos especulativos, hoy el grado de integración de la economía es tal que vos, a la hora de tomar decisiones, cualquiera que tenga cierto dinero para disponer una inversión, lo compara contra lo que propone el propio sistema financiero. ¿Por qué habrías de producir algo, pensándolo en términos productivos, Sí. si el sistema financiero, con las tasas de las que estábamos hablando, te está ofreciendo intereses en dólares en torno al 45%? ¿Qué actividad? Hoy escuchaba una entrevista que le hicieron a Kachanowski, que es un operador ¿sí? Económico, un analista económico, es un operador, ¿sí? Básicamente Kachanowski. Pero el tipo decía, no hay actividad lícita posible con una tasa de interés del 45%. ¿Cómo pensás una tasa de interés del 45% para la economía que compite contra actividades lícitas? No sé, vender droga, lo único que se me ocurre es que puede dar un retorno del 45%. ¿No? Sí. Entonces,
¿Quién habría de...? Hoy está paralizado buena parte del sector de la construcción, que moviliza mucha actividad, moviliza trabajadores, es una inversión de mediano plazo por lo menos, y se ha parado un montón de emprendimientos desde el pozo. Además de la obra pública, está parada como decisión del gobierno. Lo que se ha frenado totalmente es el sector privado en torno a la construcción, porque no es viable invertir en ladrillo cuando vos tenés básicamente un retorno asegurado en dólares sin tener que contratar a nadie ni invertir en el mediano plazo. Y esas inversiones que vos mencionabas, Rafa, respecto del RIGI, son inversiones, las que se han anunciado, mayormente vinculadas a minería y a petróleo, ¿sí? Pero que tienen un tiempo de maduración mucho más largo que los tiempos políticos que enfrenta el gobierno, ¿sí? Más allá de lo beneficioso que puede resultar ese esquema para las empresas que vienen a invertir, en términos de luego no tener que pagar impuestos por eso, el RIGI es enormemente beneficioso para las empresas, no así para el país, pero lo que habría que pensar es que eso tiene un tiempo de maduración. Una inversión minera no es algo que uno encuentra el retorno ni siquiera en 6 meses. No. Son proyectos de inversión mucho más largos, incluso por arriba del tiempo de un gobierno, de una gestión de gobierno. Por lo tanto, esas inversiones habría que ver, dentro de 2 o 3 años van a madurar como para ver si verdaderamente movilizan o no en la economía del país. En corto, no. De hecho, pensemos en gobiernos anteriores. Cuando se anunció lo de Vaca Muerta lo anuncia Cristina. Sí, 2011. 2011 lo anuncia 2011. Cristina como el descubrimiento de Vaca Muerta. ¿Cuánto llevó? Estamos a 2025 y recién podríamos decir que los resultados del descubrimiento de Vaca Muerta y la puesta en producción de toda esa cuenca de petrolera está viendo los resultados más o menos los últimos 2-3 años, está viendo resultados que uno lo puede ver en los grandes números de la economía, ¿no? En términos de exportaciones, en términos de actividad económica. ¿Sí? Argentina pasó a exportar petróleo ahora, ¿sí? Está en condiciones de autoabastecerse y está en condiciones de exportar petróleo y gas, Argentina, por la cuenca de Vaca Muerta. Pero se anunció en 2011, ¿se acuerdan cuando Galuccio... ¿sí? ¿Cómo olvidarlo, Galuccio? Bueno, ¿cómo olvidarlo? Y fíjense cuánto tardó esa inversión en madurar para que realmente se pueda ver en términos del conjunto de la economía. Un tiempo mediano o largo. Por lo tanto, esas inversiones de RIGI son anuncios que todos los gobiernos los hacen, ¿sí? Como para un poco para mostrar un espaldarazo del sector privado diciendo que con ellos invierten y con otro no, pero no tiene un resultado material inmediato ni cerca, ¿no? No lo tuvo con otros gobiernos, lo va a tener con este. O sea que el plan es dólar planchado, bicicleta y endeudamiento. Sí, con tasas. A ver, decían que si se sostuvieran estos tasas de interés de las que estábamos hablando que planteó el gobierno estas últimas semanas, en torno al 65%, eso supone que solo de pago de intereses en pesos es el 6% del PBI, lo que tendría que estar pagando Argentina de intereses. Insostenible. Insostenible en un momento en donde vos tenés la actividad económica planchada. O sea, vas a tener un año sin crecimiento económico, ¿sí? Y vas a pagar un 6% de PBI, del PBI en pesos, solamente para sostener el esquema de bicicleta. Insostenible. Insostenible. ¿Sí? Todo con la expectativa de llegar competitivo. Están operando el milagro, están esperando un milagro, básicamente llegar competitivos a la elección de octubre, que eso les permita, el propio gobierno lo plantea así. O sea, hoy lo escuchaba a Francos diciendo, no, bueno, si tenemos un espaldarazo político y salimos victoriosos en octubre, la tasa mágicamente va a bajar, ¿no? Como que va a volver la confianza y porque como vuelve la confianza y la gente vuelve a creer en el gobierno, esta tasa de interés va a bajar. En cuanto intenten bajar la tasa de interés, lo que sucede con esos pesos es que si desarman la bicicleta, todos esos pesos van corriendo a comprar dólares. ¿Sí? Y si van corriendo a comprar dólares, no hay cómo atajarlo, por más respaldo del Fondo Monetario que se plantee. Por lo tanto, ni siquiera la totalidad de esos pesos que vayan corriendo al dólar. Con que una fracción de esos pesos. Pensemos que estaban hablando de que los pesos que hay dando vuelta en términos de títulos de deuda
son 230 billones de pesos. Una locura. Tomá la cuenta, una cuenta que podríamos hacer rápida, esos 230 billones de pesos contra lo que hay de respaldo en el Banco Central de dólares efectivos, porque contemos que las reservas del Banco Central no son todas dólares efectivos, ¿sí? No. Se contabilizan dólares que en realidad no están disponibles contra una corrida, contra una eventual corrida. Entonces, si vos sos 230 billones de pesos, te da una buena parte de eso, se desarma de la bicicleta y van corriendo contra el dólar, no hay quien lo ataje, ¿sí? Estamos en un esquema muy parecido, el otro día lo mencionaba con algunos amigos, en un esquema muy parecido a la previa de la debacle de Macri, ¿sí? Macri tiene un 2015 y un 2016 en donde básicamente el peronismo le da gobernabilidad y gobierna sin mayores problemas, se endeuda y el propio Caputo establece un esquema de bicicleta financiera, ¿sí? En ese momento con las LELIC, ¿sí? No sé si lo recuerdan, las LELIC. Sí, por supuesto, y las LEVAC también. Las LELIC y las LEVAC, ¿sí? Que eran letras del Tesoro, que fueron paulatinamente creciendo los intereses hasta que en un momento hubo dos corridas que se come Macri en 2017, ¿sí? Que lo desestabilizan y básicamente el último año y medio de gobierno, Macri es un fantasma. O sea, de hecho el propio Macri se desentiende de su último año y medio de gobierno, diciendo, bueno, mi gobierno llegó hasta acá, hasta que la realidad me llevó puesto, me comí 2 devaluaciones y terminó, digamos, entregando la toalla Macri al gobierno. Bueno, estamos en un esquema muy parecido, no digo igual, porque los condimentos son otros, pero muy parecido a ese momento de comienzo del 2017 en donde Macri se encuentra en una encerrona en donde por sostener la tasa de interés de la bicicleta que había formulado Caputo, la realidad se los termina llevando puesto, ¿sí? Y ahí no hay amigos del sector financiero. Una cosa muy loco que también refleja el propio gobierno, que en su esquema libertario dice, no, hay libertad de acciones, todos tenemos la posibilidad de actuar con total libertad con nuestros bienes, y cuando el mercado dice, nos vamos para el dólar, o desarmamos la bicicleta, dicen que son unos conspiradores. En un esquema libertario, digamos, si tomamos la referencia de la idea de los libertarios, no hay algo así como conspiradores. Hay gente que toma decisiones simplemente. Toma decisiones económicas y bancátela. No hay conspiración contra el gobierno. Armaste una bicicleta y el día que el que puso plata en la bicicleta la desarma y toma posiciones en dólares, bancátela. Vos armaste la bicicleta, ¿no? Eso es un poco el dilema del gobierno. Sí, el tema es que Macri tenía un Marcos Peña, que se bancaba todos los cachetazos juntos. Acá no hay ni un Marcos Peña. Acá tenemos un Franco que es comentador. Claro. Franco, no, yo no puedo creer ese hombre, porque cuando le hablan de español, yo le dije a Milei que había que echarlo. No, hermano, vos tenés que poner la cara y no lavarte las manos. Es fascinante este hombre. No, además, el esquema este de corrupción que estalla esta semana con Españuelo, lo loco es que, sabiendo de eso, Españuelo queda un año más a cargo de la agencia de discapacidad. O sea, ¿Españuelo no está procesado judicialmente? ahora se va a desatar toda esta semana. Es esperable que se desate toda la cuestión judicial. Hubo allanamientos el jueves, viernes, ¿no? Hasta la cúpula de la agencia de discapacidad. Pero se espera que la causa avance ahora esta semana. Pero lo llamativo es lo burdo del esquema de corrupción. Y por otro lado, es que estos audios son de hace un año y hay funcionarios que lo que pone la complejidad del caso es que no se pueden despegar, porque Españuelo siguió estando a cargo del área de discapacidad un año más, cuando esto nadie puede decir que no sabía, ¿se entiende? No lo pueden tomar. Españuelo era abogado penal de Milei, o sea, era mano derecha de Milei, y lo ponen en esa agencia de discapacidad por ese rol que tenía respecto de Milei. Entonces, no pueden despegarse de Españuelo y siguió siendo funcionario del área de discapacidad, negociando con los laboratorios y las químicas, con las empresas vinculadas al sector de la medicina, estando a cargo de una agencia de discapacidad, no pueden desvincularse y no tienen un fusible que puedan hacer saltar, porque está en el corazón del propio gobierno, el esquema de corrupción.
Entonces, muy difícil, ¿eh? Es una situación muy difícil. ¿Vos te acordás del caso de José López? Que López fue Sí, enganchado. Lo mismo, López tenía el despacho al lado del despacho de Cristina. O sea, en una empresa grande, ponele, vos sabes todo lo que pasa en esa empresa. Inevitablemente te enterás porque todos los chismes pasan. En los ministerios pasa lo mismo, todo el mundo sabe lo que pasa. O sea, en no es que esos no sé, no es niveles, que puerta cerrada vos no sabés, no, algo ahí hay. O sea, en más o esos, menos. además en esos niveles de ministerios y secretarías, nadie llega a ese nivel del gobierno. No estamos hablando de funcionarios de planta, estamos No. hablando de funcionarios directamente puestos por el gobierno, que llegan a ese, son cargos políticos, que forman parte del corazón propio del gobierno, ¿no? Nadie llega a esos cargos como parte de un ascenso, como un funcionario de carrera. Por lo tanto, no pueden despegarse. Si le cabía esos. A ver, si las acusaciones que se comió el gobierno peronista en su momento, con el caso de José López, por ejemplo, o de la obra pública, ¿sí? Si esas acusaciones le cabían al gobierno de Cristina y eran necesarios que se investigue, en este caso están tanto o más implicados las personas que forman parte del esquema de corrupción. Y el esquema, pensemos, otro esquema que golpeó al gobierno a comienzos de año fue el esquema del caso Libra. Sí, por supuesto. ¿Sí? Ya no es el primer esquema de corrupción en donde el presidente y sus familiares cercanos están implicados. Pero en ese esquema, el de Libra, era un esquema en donde por la propia operatoria volátil de la inversión en activos financieros, cripto y demás, era difícil, más difícil no es que digo imposible, pero más difícil de probar las implicancias de la corrupción en este caso. En cambio, en el caso español y de la agencia de discapacidad, es un esquema clásico de corrupción en donde hay una cometa que se lleva quien habilita los pagos. O sea, no hay mucho que discutir. No es muy complejo de entender el esquema de corrupción que se abre. ¿Sí? Están los audios y hay el propio funcionario autoimplicándose, cantando cómo es el esquema de corrupción, diciendo quién se llevaba qué porcentaje. ¿No? No hay mucho que analizar. No, lo que es interesante es el soplo de dónde vino. O sea, porque esto no, como estábamos hablando atrás de cámara, esto no es que cayó de una manera por error en la mano de un funcionario. No, todo esto fue algo pensado y deliberado que se tiró en un momento que se tenía que tirar. Sí, de hecho lo que estaban diciendo algunos portales era esto de que lo que llama la atención en todo esto es el silencio de Macri, ¿no? Sí, bueno, en el momento en el que el PRO cierra alianza con la Libertad Avanza para las listas de octubre y en el momento en el que la Libertad Avanza ningunea a los funcionarios del PRO, principalmente a Macri y todo su círculo más cercano en el armado de listas, que surja estos audios implicando a funcionarios de la Libertad Avanza, parece una, ¿no? Uno tiene que ver las huellas del caso para darse cuenta de quién puede llegar a estar atrás de todo esto, ¿no? Este es un carpetazo, que estos audios salgan un año después, huele a carpetazo, ¿no? Y en un marco donde hay elecciones, ya están, las elecciones están acá a media cuadra. Y son muy fuertes, pues son la legislativa de la provincia de Buenos Aires y dentro de 2 años tenés las nacionales. Sí, sí. Es un esquema interesante. Vamos a ver si políticamente alguien capitaliza esto también. Sí. Ahí hay otro panorama complejo que es del propio peronismo, ¿no? El Sí, cierre de listas en el peronismo también dejó un montón de heridos. sí. ¿Sí? Cuando estábamos haciendo la entrevista de la otra vuelta, eh, estábamos en esa situación de ver cómo se dirimían las internas del peronismo. El cierre de lista del peronismo dejó heridos en varios lados, ¿no? Más allá de que el esquema de Fuerza Patria y el peronismo cerraron un montón de provincias, también dejó un saldo al interior bastante complejo. Ahí. Sí, ahí lo interesante es pensar, una nota que leí hace un tiempo atrás decía, bueno, Milei tiene que tener alguien contra quien perder, ¿no? Que choque la economía es algo que tarde o temprano creo que se va a dar. Sí. El tema es que en términos políticos vos tenés que tener del otro lado alguien con quien perder, ¿sí? No es simplemente la posibilidad de chocar la economía y con eso terminar con las chances electorales del gobierno. Del otro lado tenés que tener alguien con la capacidad de ganarte, ¿sí?
Porque podemos entrar en un escenario en donde el recuerdo de Alberto Fernández todavía esté demasiado fresco. ¿Sí? Y que no estén dadas las condiciones para que, aunque el gobierno entre en una debacle, que se acelere en los próximos meses, ¿sí? De acá a octubre, noviembre, aunque esa debacle se dé, vos no tengas del otro lado la capacidad de hacer de esa debacle una alternativa. Entonces, ahí estás en una encerrona. Sí, Eso creo que es lo que se viene en los próximos meses, ¿no? No quiero sí. hacer de futurismo. Pero No, yo se totalmente. aceleran los tiempos de caída de este gobierno, en términos del esquema económico, Sí. pero del otro lado no tenés mucho. No, yo lo que estoy pensando es que vas a tener una fragmentación de partidos tirados por todos lados. Gente del PRO, radicales tirados, no radicales, parte de peronistas, nacionalistas, va a ser todo así, suelto, toda una gran fragmentación de partidos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, a ver cómo va a jugar. Porque la Libertad Avanza después de esto no va a quedar muy bien parado, que digamos. No, probablemente no. No. Igualmente un piso seguramente en la elección va a tener. Sí, por supuesto, eso Un desde piso ya. cercano al que tuvo en la elección de hace 2 años. ¿Sí? Tiene un núcleo duro que todavía, a pesar de que la economía le muestra otros datos, probablemente lo va a votar. Hay mucho desencanto en el medio, creo también, de sectores que lo votaron por descontento con Alberto Fernández, pero que hoy están viendo una situación todavía incluso peor de la que vivían. ¿Sí? Ese es el tema también, porque la gente que votó a Macri en el 15, votó a Cristina en el 19, votó a Alberto en el 19 y votó a Milei en el... O sea, el porcentaje de gente que votó es siempre más o menos la misma. Sí, sí. O sea, todo, hay una franja, un 20% que va y viene así, va. Sí. Y además la sumatoria, fíjate un dato, estaba viendo encuestas de la elección de Provincia de Buenos Aires, que se viene ahora dentro de 15 días, Ujú. y en Provincia de Buenos Aires la Libertad Avanza y el PRO van juntos, algo que si hubiera ocurrido en la elección de hace 2 años, probablemente le hubieran significado que Kicillof no gana la provincia. O sea, si hace 2 años atrás la Libertad Avanza y el PRO, Juntos para el Cambio en ese momento, iban juntos, Kicillof no era gobernador. ¿Sí? Kicillof gana por un caudal propio, pero básicamente porque del otro lado tiene una lista fragmentada. ¿Sí? Tiene Claro. una oposición fragmentada. ¿Sí? Que sumada daba más votos que lo que sacó Kicillof. Hoy los datos, habría que ver las encuestas y por supuesto la realidad del voto dentro de 15 días, pero lo que te dice es que la suma de la Libertad Avanza y el PRO tuvo un deterioro también, porque probablemente pierda esa alianza entre la Libertad Avanza y el PRO en las próximas elecciones de Provincia de Buenos Aires, aún yendo juntos. Entonces ahí hubo un deterioro, aún yendo en un frente común. ¿Sí? Y la consecuencia de disolver a la fuerza política que significó el PRO. ¿Sí? O sea, fíjate que quedó del PRO. O sea, quedó Macri haciendo su jugada individual, tratando de tirarle un carpetazo a Milei. Y el grueso de la militancia de Vidal tratando de buscar trabajo por LinkedIn Está buscando laburo, pobre o María con Eugenia. laburo, ahora cuando se le cabe la changa, y el grueso de funcionarios que eran segunda línea de Macri, saltando, pegando una pirueta y saltando a la Libertad Avanza. ¿Sí? La Pato fue la primera, ¿eh? La Pato fue la primera que Precursora, se fue. el único mérito que le daría fue precursora en pegar el salto. Ella y La Petri. Pato fue la primera que. La Pato fue la primera que la vio. Esa mujer la vio, dijo, esto es por acá. Ayer fuimos menemistas, anteayer fuimos del PRO, hoy somos de la Libertad Avanza. Ese es el lema. Fue la ventaja. Lo que pasa es que fue precursora porque no, es la primera que besó todas las camisetas ya, entonces no tiene problema. Claro, ya no tiene esos pruritos. No, totalmente. Bueno, Piojo, ¿querés agregar algo más? No, creo que estamos por hoy. Listo. Me he divertido. Es divertido, la verdad que la política se volvió muy divertida ahora. Bueno, habrá que esperar. A Bueno, 15 bueno. días dijiste que son las elecciones, ¿no? Y sí, estamos ahora en breve, comienzo de septiembre, acá en Provincia de Buenos Aires, pero comienzo de septiembre, y en octubre, Pero están las primarias. no, primarias no, directamente elecciones. Ah, tenés.
No, falta nada. No, no, esto se No, va a poner... está muy cerca. Y Esto se explota va a una poner... bomba muy cerca de las elecciones. Qué tipo jodido. Qué muchacho bravo. Bueno, Señores, esto ha sido El Método. Le agradecemos al señor Mariano Iscaro por haber participado una vez más en nuestro programa. Nos encanta recibirlo porque siempre tenemos información fresca de la rosca política y económica que tiene lugar en nuestro país. Así que le agradecemos bueno. mucho su Espero que me participación. vuelvas a invitar en algún momento, Por Rafa. supuesto. La Pasa pasamos que muy bien. un par de traidores nos dejaron una pata. No los voy a nombrar.